La cosmovisión del mundo shuar era diferente que la actualidad. Cuando vinieron los españoles se fue bajando poco a poco, pero ahora nosotros estamos valorando porque somos provenientes de ellos, porque nuestros abuelos fueron aquellos. Entonces eran inteligentes, eran sabios y eran trabajadores, eran guerreros. Creaban armas sin que nadie les haya instruido. Se inventaban las estructuras para elaborar la casa y también las herramientas para la cacería, sin que nadie les haya enseñado. Siempre tenían la práctica mental para seguir sobreviviendo. Y también, como el triunfo de la venganza era cortar la cabeza, hacer la zanza, y también con unas mujeres que cantaban cánticos rituales, cánticos significativos hacia la muerte, que celebraban como una memoria, en memoria de la venganza de la guerra. También andaban de un lado para otro con los enemigos, porque siempre tenían la predestinación final de su mundo. Yeah. Oh, el boca ahí. Bien. Voy a tratar de bajar ahí para ver. Hemos encontrado una cascada para ver si es un lugar de tomar o no. Así que listos, amigos, pónganse pilas. Ahora sí voy a bajar hasta esa cascada, este punto, y vamos a ver si es de tomar o no se puede tomar. Ya estamos avanzando. Oh. Veamos por este lado cómo está. Esta cascada está 100% sugerible para que se pueda tomar la ayahuasca. Aquí es en donde se podía tomar, pero con una compañía. Sin la compañía no podía. Una compañía de una persona que ya haya tenido poder, que ya haya tomado la malicuá o guanto. Bien. Ahí veamos, amigos. Está hermoso. Ya saben, amigos, pónganse pilas. Continuamos con más informaciones sobre este tema. Así que dale like.